Ya chicos, ahora viene la segunda parte que es ver la fórmula del cubo del binomio. Vamos a seguir usando su libro, la página que nos corresponde ahora, que es la 75, y vamos a ver la fórmula. Ya chicos, entonces, si vamos acá a su libro, nosotros ya terminamos de ver lo que era el cuadrado de binomio. Y ahora dice conceptos, el cubo de un binomio. Dice el cubo de un binomio corresponde a la multiplicación de un binomio por sí mismo 3 veces. Lo mismo que hicimos antes con el cuadrado de binomio, que se hace 2 veces, ahora se hace 3 veces. Se representa como esta multiplicación a más b por a más b por a más b, que es lo mismo que a más b elevado a 3. ¿Sí? Esto lo podemos relacionar con el volumen de un cubo. Cuando nosotros queremos calcular el volumen de un cuerpo, de un cubo en este caso, es multiplicar largo por alto por ancho. De hecho, por eso es lo que aparece acá. Aparece un cubo, aparece el largo, el ancho y el alto. Y si yo calculo el volumen de este cubo, es multiplicar estas medidas 3 veces. Es multiplicarla por el mismo. Entonces, si uno hace esa multiplicación, uno va a llegar a lo mismo que en el caso anterior, va a llegar a una estructura que se va a repetir a cada rato. Eso lo vamos a explicar paso a paso y luego vamos a ver la fórmula. Ya chicos, entonces vamos a tomar acá apuntes. Estos son apuntes de nuestra página 75 del libro. Y ya tiene que ver con el cubo del binomio. Sí, tiene que ver con eso, cubo del binomio. Como se imaginan, binomio porque son dos términos que están dentro del paréntesis y cubo porque el exponente es elevado a 3. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el volumen de un cubo, ¿sí? Donde el lado mide a más b, ¿sí? Y yo quiero calcular el volumen, significa que lo voy a multiplicar por el mismo 3 veces, es decir, a más b elevado a 3. ¿Eso qué significa por potencia? Significa que la base, que sería más b, se estaría multiplicando por el mismo 3 veces. Entonces sería a más b multiplicado por a más b multiplicado por a más b. Esta sería la definición. Y esto, si yo lo multiplico, voy a llegar a una estructura que es la que es del cubo del binomio, la que se va a repetir en todos lados. ¿Qué ocurre? Que yo no puedo multiplicar 3 cosas al mismo tiempo. Yo multiplico 2 y luego el resultado con la tercera. Entonces, si yo multiplico estos dos, a más b por a más b, ¿qué va a ocurrir? Que multiplico término a término y voy a tener lo que obtuve al principio del cuadrado de binomio. ¿Sí? Esto va a ocurrir eso. Si yo multiplico a más b por a más b, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener a elevado 2 más 2ab más b cuadrado. Esto ya lo sabemos porque lo hicimos antes. Y ahora yo este resultado, es decir, el a cuadrado más 2ab más b cuadrado, lo debería multiplicar por el que me queda. Y el resultado va a ser la estructura del cubo del binomio. Y así yo multiplico todos por todos, es decir, el a cuadrado con el a y luego con el b, voy a obtener a cuadrado por a sería a elevado a 3. ¿Sí? Mantengo las bases y sumo los exponentes. A cuadrado por b sería más a cuadrado b. Luego me faltarían los otros. Tendría que multiplicar el 2ab por a por b. Por a y por b. Positivo con positivo es positivo. 2ab por a sería 2a cuadrado b. ¿Sí? Lo que hice yo fue ver quién mantengo, quién sumo el exponente, y en este caso es con el a. Él se suma el exponente y el resto se mantiene. Y luego sería el 2ab por b. Positivo con positivo, positivo, lo mismo. Veo quién junto y quién mantengo, quién veo el exponente. Entonces sería 2ab elevado 2. b elevado a 2 porque b con b se mantiene la base y suma los exponentes. Pero me queda un último término que es el b cuadrado. Más por más b cuadrado por a es b cuadrado a, pero si lo ordeno es a b cuadrado. Lo ordeno. Y luego me queda el b cuadrado por el b. Más por más sería más. Y b cuadrado por b sería b elevado a 3. Y ahora busco los términos semejantes. Que me fijo que el a elevado a 3 no tiene términos semejantes, lo bajo. A elevado a 3. Y voy a ver si hay términos semejantes. Que me fijo que el a cuadrado b tiene términos semejantes, que sería este. Se suman, entonces me daría más 3a cuadrado elevado a b, ahí lo tengo, y luego busco otro término semejante, que me fijo que tengo el
2ab cuadrado, que puedo juntarlo con el ab cuadrado. Me daría más 3ab cuadrado. Y el b cubo lo mantengo porque ya no tiene ningún término semejante. Más b cubo. Entonces, ¿qué tengo? Que desarrollar un cubo del binomio, es decir, tengo dos términos sumados adentro, ¿sí? Dos expresiones que están elevados a 3, tengo un cubo del binomio, es multiplicar 3 veces por el mismo ese paréntesis. Significa multiplicar todos con todos. Y una vez que yo multiplico todos con todos y reduzco términos semejantes, obtengo esta estructura, esta de acá. A elevado a 3, o a cubo, más 3 por a cuadrado por b, más 3ab cuadrado más b cubo. Esta estructura es la estructura de un cubo del binomio. Obviamente, como lo tengo en positivo, también lo puedo tener en negativo. ¿Sí? También puedo tener la estructura en negativo. Es decir que yo puedo tener esto con suma o puedo tenerlo con resta. A menos b elevado a 3. Pero es hacer lo mismo, significa que voy a tener que multiplicar a menos b por a menos b por a menos b. Y voy a tener que desarrollar todo y buscar los términos semejantes, etc. ¿Qué ocurre ahí? Que mi resultado va a ser el siguiente. Va a ser a elevado a 3. Este menos, al igual que pasó en el cuadrado del binomio, va en ciertas partes. Acá en el más, y van todos, fíjense, van todos. Este menos, cuando sea negativo y nosotros reduzcamos y vamos los signos, va a ir en este primero, acá, 3a cuadrado b. El siguiente término siempre es positivo, chicos, siempre. 3ab cuadrado. Y como es elevado a 3, es decir, cubo, el último también cambia. Porque si es negativo, pensémoslo 3 veces. Menos, por menos, me va a dar negativo. Pero si es positivo, más por más es positivo. Entonces, el primero y el último cambian. Entonces, sería menos b cubo. Si yo lo hago término, es decir, si usted quiere multiplicar todos los paréntesis y luego reducir, que es lo que hice al principio, va a llegar a esto. Entonces yo puedo tener un cubo del binomio con suma o un cubo del binomio con resta. Y la fórmula es esta fórmula de acá, esta estructura. Ya, vamos a ir a su libro y vamos a ver lo que aparece ahí. En su libro, ya dice, el cubo de un binomio corresponde a la multiplicación de un binomio por sí mismo 3 veces, ya lo explicamos, se expresa como a más b más, por a más b, 3 veces. Pero hay dos casos, el caso cuando sea suma o el caso cuando sea resta. ¿Sí? El caso cuando sea suma, todo es suma, todo. Pero cuando sea resta, eso cambia. Cuando sea resta cambia el signo en el primero y el signo en el último. Pero la fórmula es la misma. Entonces, si lo podemos concluir acá, la fórmula del cubo de binomio. Entonces, yo sé que son dos términos que pueden ser con suma o con resta, suma o resta, a más b o menos b elevado a 3. ¿Cuál sería la fórmula? El primero siempre al cubo, o sea el a. El primero al cubo. Luego, el signo de lo que viene depende de lo que está acá. Entonces, como depende de lo que está acá, aquí puede ser más o puede ser menos. Eso va a depender de lo que esté acá. ¿Qué viene después? En vez de 2 va a ser 3. ¿Sí? En este caso va a ser 3 porque son 3 paréntesis. Va a ser 3 multiplicado por el primero al cuadrado y multiplicado por el segundo. Luego, siempre viene suma. Ahí no importa si es más o menos, siempre es suma. Y es esto mismo, pero ahora el cuadrado va a ser el b. 3 por el primero por el segundo al cuadrado. El último también va a cambiar el signo dependiendo de lo que está acá. Así que el último término puede ser más o puede ser menos, depende de la fórmula. Y el último término es el segundo al cubo. Esa sería la fórmula de un cubo del binomio. Ahora veamos qué aparece en su libro, vamos a ver el ejemplo. Ya dice, ¿qué expresión resulta al resolver 4x menos 5 al cubo? Ya lo podemos hacer con la definición, es decir, multiplicarlo 3 veces o usar la fórmula. La idea es que usemos la fórmula, así que vamos a hacerlo con la fórmula en la pizarra.
4x menos 5 elevado a 3. Ya, el ejemplo que sale ahí es 4x menos 5 elevado a 3 y vamos a usar la fórmula. ¿Qué dice el primero al cubo? El primero es 4x, entonces 4x al cubo. Luego, el signo depende de lo que está en el paréntesis, como es un menos, va un menos acá. ¿Qué dice después? 3 multiplicado por el primero al cuadrado, es decir, por 4x elevado a 2, multiplicado por el segundo solo, que es 5. Luego el tercero siempre suma, más. ¿Y qué dice después? Que se multiplica 3 también por el primero, pero ahora el primero solo, es decir, 4x, por el segundo al cuadrado, y el segundo es 5, por 5 elevado a 2, ¿sí? Y luego el último signo dice que depende del paréntesis. ¿Sí? Me fijo que depende de mi paréntesis, como está acá. Entonces el último signo es menos. Menos el segundo al cubo, o sea 5 elevado a 3. Y ahora que yo tengo lista mi fórmula, lista mi estructura, simplemente la vamos a resolver. Aquí yo ya no estoy haciendo paréntesis con paréntesis, estoy aplicando directamente la fórmula del cubo del binomio. Entonces, 4 elevado a 3, 4 por 4 por 4, eso es 64. X elevado a 3, x elevado a 3, x cubo. Y ahora acá, para poder resolver luego la multiplicación del 3 por lo que está acá, primero hay que resolver el paréntesis. Entonces, voy a tener menos 3 multiplicado por 4x elevado a 2, sería 4 por 4, que es 16, y x elevado a 2 es x cuadrado, por 5. Luego lo voy a terminar de resolver porque vamos a resolver el siguiente. Más 3 multiplicado por 4x multiplicado por 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 es 25. 5 por 5 es 25. Entonces resolví las potencias. Menos 5 elevado a 3 sería 5 por 5 por 5. Eso sería 125. Y ahora que ya resolví todo lo que está en potencia, lo que está en paréntesis, voy a seguir resolviendo el ejercicio. Este está listo, 64x cubo. Ahora debo resolver el siguiente. Números con números y letras con letras. Aquí solo puedo multiplicar los números. 3 por 16 y por 5. ¿Sí? 3 por 16 sería 48. ¿Sí? 3 por 6, 18. 3 por 1, 3 y 1, 4. Y sería 48 por 5. Y 48, si lo hacemos acá, 48 por 5. 5 por 8 son 40. 5 por 4, 20. Y más 4, 24. Sería 240. Entonces sería menos 240. Y el x cuadrado no lo puedo juntar con nadie, así que simplemente lo bajo. X cuadrado. Termine. Ahora vamos con el otro. Más 3 por 4, que son 12, y 12 por 25. Lo tengo que calcular. Veamos. 12 por 25. 5 por 2, que son 10. 5 por 1, 5 y 1, 6. Me salto un espacio. 2 por 2, que es 4. 2 por 1, 2. Y ahora vamos a sumar esto. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 300. Entonces, 3 por 4 por 25 son 300. Y la x no la puedo multiplicar con nadie, la debo mantener. 300x. Y el 125 ya está listo, así que menos 125. Y si me fijo con la fórmula, ninguno debería ser semejante. La fórmula me indica el tiro cómo debe quedar el resultado y me indica el orden. Entonces, aplicando la fórmula, tendría este resultado donde ninguno es semejante y está ordenado del mayor exponente al menor exponente. Ese sería mi resultado. Veamos si ese es el resultado del libro. Y acá está. ¿Qué expresión resulta al resolver 4x menos 5 elevado a 3? Lo reemplazan en el orden, es decir, en la fórmula, utilizan la de este lado. Lo reemplazaron y llegaron al mismo resultado que nosotros. 64x cubo menos 240x cuadrado más 300x menos 125. Ahí está lista. Luego hay otro ejemplo. Dice, si la roca tiene forma de cubo, ¿cuál es su volumen? Ya, para nosotros calcular volumen es multiplicar alto por largo por ancho. Como es un cubo, todos los lados son iguales. 5y más 2x centímetros.
O sea, es hacer la fórmula del cubo del binomio porque es multiplicar esto 3 veces. Significa que me va a quedar 5y más 2x elevado a 3. Y sería resolver eso. Lo vamos a resolver ahora en la pizarra, chicos, y luego otro ejemplo, y con eso terminamos este video. Ya, chicos, vamos a terminar lo que nos falta que aparece en su libro y vamos a ver los ejemplos siguientes. Entonces ya terminamos esta parte. Ya terminamos, chicos, con el ejemplo que salía acá, que era qué expresión resulta al resolver 4x menos 5 al cubo. Sí, pero lo hicimos con la fórmula de cubo del binomio de inmediato, que es multiplicar con cierto orden, con cierta estructura como aparece en su libro. Luego hay un ejemplo 4 que es el que nos falta ver, que es este que ya lo habíamos leído, que si la roca tiene forma de cubo, ¿cuál es su volumen? Y esta era la que teníamos que resolver, que sabemos nosotros que el volumen se calcula multiplicando el largo por el alto por el ancho. Es decir, 3 veces esta medida, entonces podemos aplicar de inmediato cubo del binomio. Vamos a hacer la fórmula en la pizarra, chicos. Entonces nos dice que hay que calcular 5y más 2x elevado a 3. Eso nos dice. Hay que calcular 5y más 2x elevado a 3. Y hay que saber la fórmula. Nosotros ya teníamos la fórmula que la habíamos escrito acá, que esa era la fórmula a elevado a 3 más o menos 3 por a elevado a 2 por b más 3ab elevado a 2 más o menos b elevado a 3. O sea, el primero, el segundo, así la vamos viendo. Entonces, vamos a sacar la fórmula que nos dice que el primero siempre va al cubo y el primero es 5y. Entonces, el primero al cubo, 5y al cubo. Luego, el signo que viene depende del paréntesis, más o menos. Como es más, significa que acá va más. ¿Qué más dice? Que es 3 multiplicado por el primero al cuadrado, y el primero es 5y. ¿Sí? El primero al cuadrado, 5y al cuadrado, multiplicado por el segundo, que es 2x. Luego, el tercer signo de la fórmula siempre suma. Ya, ¿qué más dice? Que se multiplica 3 por el primero solo, que es 5y, por el segundo al cuadrado, y el segundo es 2x, por el segundo al cuadrado. ¿Qué otra cosa más? Que el último término depende del signo de acá, depende de la operación que está acá, entonces aquí también va más. También es más. ¿Y qué dice? Que es el segundo, que en este caso es 2x elevado a 3. El segundo al cubo. 2x elevado a 3. Esta es la fórmula. Entonces la fórmula, chicos, se la pueden ir aprendiendo de memoria. Mientras más la practiquen, más se la van a saber. La tienen anotada, etcétera, y la utilizan. Y ahora simplemente hay que calcularlo. El primero al cubo sería 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 es 5 por 5 por 5. Eso es 125 y elevado a 3. Y elevado a 3. Listo. Y ahora debo calcular la segunda. Para eso debo hacer los cálculos. Vamos a ver. Dice 3 multiplicado por 5y elevado a 2. O sea, 5 al cuadrado, que es 5 por 5, que es 25. Y elevado a 2, que es y cuadrado. Por 2x. Luego lo vamos a resolver. Más, voy a ver lo mismo con el otro. 3 por 5y por este al cuadrado. Entonces acá voy a tener 3 por 5y por este que está al cuadrado, es decir, 2 elevado a 2, que es 4, y x elevado a 2, que sería x cuadrado. Primero estoy eliminando los cuadrados. Más el otro que está acá. El que está aquí, 2x elevado a 3, sería 2 elevado a 3, que sería 2 por 2 por 2, que sería 8, y x elevado a 3, que sería x cubo, x elevado a 3. Y ahora que ya eliminé las potencias, vamos a resolver las multiplicaciones. El primero ya está listo, 125 y cubo, más 3 por 25 por 2, ¿sí? 3 por 25 por 2, veamos. 3 por 25 por 2 es lo mismo que 3 por 2, que es 6, y 25 por 6. 6 por 5, que es 30, 6 por 2, 12, más 3, 15.
Entonces al multiplicar me da 150. Y ahora tengo que ver las letras. Y cuadrado por x. No son de igual base, no son de igual exponente, solo se juntan, pero se juntan en el orden del abecedario. Así que la voy a dejar juntada como x y cuadrado. Algunos también la pueden juntar como y cuadrado x, representan lo mismo. El siguiente, 3 por 5, que es 15, y 15 por 4, ¿sí? 15 por 4, 4 por 5, que es 20, 4 por 1, 4, 5, 6, que sería 60. Y vemos las letras, y por x cuadrado. Ya esto sería y x cuadrado, pero lo vamos a ordenar por el abecedario, sería x cuadrado y. X cuadrado y. O también y x cuadrado, ambas están correctas. Más 8x elevado a 3. Y luego me fijo si es que hay términos semejantes, pero utilizando la fórmula no deberían salir. Usando la fórmula directa no. Si me fijo, ninguno es semejante. Entonces ahí termina mi ejercicio y ese es el resultado que nos debería aparecer en el libro utilizando la fórmula. Vamos al libro. Y acá está la arista. Por si acaso, chicos, para que usted sepa, la arista se refiere al lado en los cuerpos. Esto es un cuerpo porque tiene volumen, ¿sí? Mide 5y más 2x, ese es el lado. El volumen se calcula con la expresión que lo elevo a 3, ¿sí? Multiplico 3 veces esto. Y acá hacen el desarrollo. Lo único que hacen es colocar el resultado y vamos a ver si nos salió lo mismo. 125y elevado a 3, bien, más 150y elevado a 2x, aquí lo dejaron como y cuadrado de x, más 60 y x cuadrado más 8x cubo. Nos dio lo mismo, solo que aquí lo ordenaron diferente. ¿Sí? Nos dio exactamente lo mismo, solo que nuestro orden fue distinto, pero significa lo mismo. 125 y cubo más 150, solo que ellos dejaron el orden por el i. Y cuadrado x. Lo hicieron de acuerdo al i, el que va bajando el exponente. 60 y x cuadrado, ¿sí? Lo fueron ordenando de esta manera, más 8x cubo. Pero el resultado es el mismo, representan los dos el mismo resultado. Solo que está ordenado de diferente forma, está correcto. Luego de eso, chicos, ya dice cómo calcularías el resultado de a más b elevado a 4. Bueno, si no tengo una fórmula, lo haría multiplicando los 4 paréntesis, ¿sí? Los 4 paréntesis. Y también me podría dar cuenta, esta pregunta la que explica, que esto sería a más b por a más b y a más b. ¿Se fijan que es súper largo? Por eso la idea es que existen fórmulas. Ahora, si alguien quisiera ver esto, también se podría dar cuenta que esto es un cuadrado de binomio y que esto es un cuadrado de binomio. Podría hacerlo de esta manera. A más b al cuadrado por a más b al cuadrado. O sea, multiplicar el resultado de un cuadrado de binomio por el mismo 2 veces. O también podría hacerlo como un cubo del binomio, porque podría juntar 3. Podría calcular el cubo del binomio, a más b elevado a 3, y el resultado multiplicarlo por el que me quedó solo por a más b. ¿Sí? ¿Cómo calcularía? Bueno, de varias formas. Puede ser multiplicando todos los paréntesis, puede ser dándome cuenta que si lo agrupo de 2, tengo 2 cuadrados de binomio y hago la fórmula y los multiplico, o también me puedo dar cuenta que puedo juntar 3 paréntesis y lo multiplico por el que me quedó solito, y podría tener aquí un cubo del binomio multiplicado por este paréntesis solo. Sí, esa es una pregunta así como de ingenio. Luego, chicos, ya no aparecen más ejemplos, aparecen ejercicios, pero nosotros no vamos a hacer esta página, la página que yo les voy a dar de tareas del libro. Entonces vamos a hacer un ejemplo más y con eso terminamos el video. Ya vamos a nuestra pizarra y vamos a hacer un ejemplo más. Ya, supongamos, chicos, que queremos resolver el siguiente ejemplo. Ya, supongamos que queremos hacer el siguiente. 2x menos, ¿sí?, menos 4y elevado a 3. Y vamos a hacer el cubo del binomio, es decir, con la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? El primero al cubo. El primero es el 2x, entonces el primero al cubo. ¿Qué más me dice? Que el signo que viene es el menos de acá. Y esa es la operación que viene. Y dice 3 multiplicado por el primero al cuadrado. Por el primero, que es 2x, al cuadrado. Multiplicado por el segundo, que es 4y.
Luego, la operación que viene siempre suma y es también 3 multiplicado por el primero, es decir, el primero normal, que es 2x, multiplicado por el segundo al cuadrado, que es 4y, 4y al cuadrado. Y la operación del último término también depende del signo de acá. Entonces el último es menos y sería el segundo al cubo, o sea 4y. 4y al cubo. Y ahora que lo tenemos expresado con nuestra fórmula, lo resolvemos. 2x al cubo sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Sería 8 y x elevado a 3. Acá vamos a resolver este paréntesis y luego lo vamos a terminar de calcular. Sería 3 por 2 elevado a 2 es 4. 4x cuadrado por 4y. Lo mismo acá, vamos a eliminar los paréntesis. Sería 3 por 2x por 4 al cuadrado. 4 por 4, 16. Y al cuadrado sería y elevado a 2. Menos 4 al cubo. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Y elevado a 3, que sería y al cubo. Y elevado a 3. Y seguimos desarrollando lo que nos falta. 8x elevado a 3 menos. Números con números y letras con letras. 3 por 4, que son 12. Y 12 por 4, que son 48. Y las letras las vamos a ordenar por el abecedario, por la x, ¿sí? Porque él es el que va mandando. Entonces sería x cuadrado y. Más 3 por 2, que es 6. Y 6 por 16. Si hacemos la operación, 6 por 6 son 36. 6 por 1, 6, 7, 8, 9. Entonces me daría 96. Y si ordenamos las letras por el abecedario sería x y cuadrado. X y cuadrado. Menos 64 y cubo. Y si me fijo ya no tengo ningún término semejante, ya terminé. Ahí está hecho mi cubo del binomio. Ya chicos, ahí tendría el cubo del binomio. Y la tarea que hay, la tarea son unos ejercicios del cuadernillo que yo se los explico en el Classroom. Entonces, tarea, unos ejercicios del cuadernillo que son solamente replicar fórmula. Ejercicios del cuadernillo que yo los voy indicando en el Classroom más claro. Entonces, eso van a trabajar, el solucionario va a estar el viernes como siempre, y el lunes en la clase Zoom vamos a ver de nuevo las fórmulas y vamos a ver dudas con las fórmulas y solamente ejercitar. Esos chicos que se encuentran muy bien, nos vemos en la siguiente clase.